Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Estoy esperando una confirmación a ver si se ve y se escucha, se me ve bien y se escucha lo que digo para poder empezar. Si se ve también esta pantalla, que es que es el PowerPoint que vamos a exponer principalmente. En un ratito comenzamos. Estoy esperando la confirmación de la jefa y ya comenzamos. Hola María Laura, ¿se escucha bien y se me ve bien? La diapositiva se ve bien también. Luis María, ¿cómo estás? Quiero confirmar si se ve, por favor, esta diapositiva, si aparece en pantalla de las personas que ven. Bueno, habiéndome confirmado que se me escucha bien, se me ve bien, que también se ve que sí que puedo compartir la pantalla y que todos pueden ver la pantalla que comparto, que es la diapositiva, las diapositivas que vamos, sobre las cuales vamos a exponer, vamos a empezar. Lastimosamente tuvimos un inconveniente y no pudimos resolver de manera a que cuando yo ponga las diapositivas, ponga el PowerPoint, no aparezca mi cara o mi imagen en la pantalla. Entonces, cuando ponga el PowerPoint, solamente se va a ver la pantalla y no a mí, no se va a ver mi imagen. Ese es un inconveniente que no, lamentablemente no pudimos resolver, pero de todas formas quedamos con el equipo que igual se podía hacer perfectamente o se podía hacer la charla sin ese detalle, que un detalle para mí era un poco importante, pero igual se puede hacer sin eso. Bueno, como les dije, vamos a comenzar. Que la gente que se vaya uniendo vaya intentando de entrar en ritmo.
Mi nombre es Pablo Velázquez, es un gusto poder estar con ustedes, poder dar esta charla sobre las MIPYMES, que tanto impacto han tenido siempre, pero se vio al desnudo, por así decir, en estos últimos 2 meses que sufrimos esta situación de toda la pandemia. Las MIPYMES fueron todas las empresas fueron afectadas, se vieron afectadas de alguna forma, pero las MIPYMES principalmente fueron las que más sufrieron. Sufrieron por distintos problemas, pero todos tienen algo en común, que es sobre lo cual vamos a desarrollar y vamos a hablar en esta hora que tenemos, creo que menos 1 hora 40 minutos. Yo no tengo problema de extenderme un poco más si es necesario, pero ese es el tiempo que tenemos. Vamos a hablar un poco del por qué estas empresas se vieron limitadas, se vieron perjudicadas de alguna forma, por qué no pudieron acceder a ciertos programas de financiación o a cualquier otro tipo de programa de incentivo, ya sea ofrecido por el sector privado o por el sector público. Vamos a hablar un poco sobre las soluciones, sobre las eventuales soluciones que pueden tener estas MIPYMES para que ante cualquier otra crisis que sufran ellas mismas, las empresas mismas, u ocasionada por algún factor externo, sea crisis, recesión económica, otra pandemia, Dios quiera que no, pero cualquier otra crisis que pueda venir, que pueda haber, poder mitigar el perjuicio a estas empresas y también poder que estas empresas no se vean tan perjudicadas. Como dije recién, todas las empresas, todas las personas físicas, inclusive todo el mundo se vio perjudicado. Las MIPYMES, en mi opinión, fueron las más perjudicadas y bueno, de eso se trata la charla de hoy. Espero les guste, espero les agrade. Espero ser lo más dinámico posible. Esto no va a ser una clase de derecho, pero sí vamos a tener que necesariamente exponer y mostrar algunas leyes, algunos decretos, algunas resoluciones, de manera que todos podamos entender las regulaciones que tienen las MIPYME en el país, de manera que todos alguna vez podamos usar, entre comillas, las leyes o aplicar las leyes en beneficio nuestro, en beneficio de nuestra empresa, en beneficio de la empresa a la cual asesoramos, etcétera. Bueno, vamos a ir avanzando de a poco. Yo estructuré la charla en 3 partes. La primera parte es una exposición, un resumen de todas las leyes, de todas las resoluciones y decretos que afectan o que se relacionan a las MIPYMES. En la segunda parte hablamos un poco sobre los problemas y las soluciones que las MIPYMES pueden tener. Y la tercera parte, ojalá del tiempo, vamos a hablar un poco sobre la sociedad anónima y sobre la sociedad de responsabilidad limitada, que son las que más se usan para cuando se hablan de MIPYMES. Y que son las MIPYMES, y también algunas cuestiones que, de acuerdo a mi experiencia, se pueden hacer mejor o se pueden mejorar, se pueden encontrarle la vuelta para que la MIPYME tenga la menor cantidad de gastos, de manera a poder tener mayores beneficios al fin del año, al fin del mes, y principalmente, como yo siempre digo, para que las personas encuentren incentivos o se entusiasmen para constituir sociedades, para crear personas jurídicas, para hacer negocios. Y entiendo yo que muchas veces las personas, los clientes me dicen que constituir una sociedad requiere de muchos gastos, requiere de mucho papeleo, de muchos trámites, de esto, que aquello, contadores, abogados, etcétera. Pero mi idea es mostrarles las alternativas que cualquier MIPYME tenga, cualquier director de una MIPYME tenga, cualquier accionista de una MIPYME tiene, de manera que, como dije, poder utilizar estas formas jurídicas para realizar tipos de negocios. Bueno, vamos a ir ya entrando
a los temas puntuales y específicos, una persona puede hacer negocios, puede realizar cualquier actividad comercial a través de a través de distintas formas, ya sea como una persona física o ya sea como una persona jurídica. La ley permite a ambas personas, a ambas formas, realizar cualquier tipo de actividad comercial, participar de cualquier licitación, bueno, no de cualquier o de todas, pero sí de la gran mayoría de las licitaciones públicas pueden ser oferentes tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Eso es muy importante saber. Y bueno, como yo siempre digo, la carrera puede ser realizada a través de cualquier medio, a través de un auto, a través de un caballo, a través de una carreta, a través de un camión, a través de un avión, a través de cualquier medio. La ley permite que la carrera sea realizada. Es decir, la ley permite que cualquier tipo de negocio, que cualquier tipo de actividad comercial sea realizada por cualquier tipo de forma. Sí, hay algunas limitaciones, pero no provisiones muy restrictivas a las personas. Ahora bien, lo que yo siempre digo, y es muy importante identificar al comienzo del negocio, al comienzo del negocio, al comienzo de cualquier conversación, al comienzo de poner primera, antes de poner primera, antes de salir a la calle, es saber con cuál forma jurídica vamos a realizar el negocio. Como dije, como usé el ejemplo de la analogía de la carrera, si yo necesito o si yo tengo mucha carga, no puedo correr con un caballo porque tal vez el caballo se canse y no llegue a la meta. ¿Se entiende? Si yo tengo poca carga, tengo poco peso, tal vez sí un caballo me sirva o una moto me sirva, pero si yo tengo mucho peso, tengo mucha arena, yo necesito de otras formas, necesito ya de un auto, necesito ya de un camión para poder correr la carrera o para poder realizar el negocio. Bueno, vamos a hablar ya sobre las MIPYMES. Habiendo dicho esto, voy a proyectar la diapositiva, el PowerPoint. La señorita Leti me va a avisar si hay algún problema. A mi celular me va a avisar si hay algún problema o si Luis María también está pendiente, por favor. Yo voy a poner la diapositiva y ahí va a desaparecer mi imagen, por lo que yo no voy a poder ver los mensajes que ustedes están enviando. Así que, por favor, voy a entrar cada tanto a ver si hay algún problema. Viriana también me puede avisar si hay algún problema. Lo único que no quiero es hablar, ir desarrollando y había sido que no se leía, no se escuchaba o no se veía de forma correcta, ¿verdad? Puede ser que haya, que la grabación salga un poco entrecortada o qué sé yo, pero eso ya se va a deber a problemas de la conexión y no tanto a problemas de la transmisión. Bueno, acá vamos. MIPYMES. Honestamente les digo un sincericidio. MIPYME, yo cuando me recibí de la facultad hace unos 6 años, MIPYME era una palabra que no tenía muy familiarizada, ¿no? En la facultad muy poco o casi nada habíamos leído sobre las MIPYMES, solamente en derecho mercantil leíamos sobre sociedades anónima, sociedad de responsabilidad limitada o cualquier o comandita por acciones, pero la palabra MIPYME era muy poco utilizada, que obviamente con el correr del tiempo me fui leyendo un poco más, adentrándome en el tema y bueno, ahí comprendí finalmente que la MIPYME significa la Mi micro, la P pequeña, la Y, la M de mediana y de empresa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de MIPYMES, estamos hablando de micro, de pequeñas y medianas empresas. ¿Ok?
micro, pequeñas y medianas empresas. Y acá, como dije antes, no tenemos que tener en cuenta, no tenemos que tener en cuenta si es una sociedad, si es una empresa unipersonal. Acá habla de empresas de manera general. No hace ninguna distinción, o no hay que hacer ninguna distinción si es que la empresa es una sociedad, es una persona jurídica o una persona física. Simplemente micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es muy importante que tomemos nota, que sepamos todas las leyes, todos los decretos y todas las resoluciones que hacen referencia a las MIPYMES, todas las leyes, decretos y resoluciones que regulan a las MIPYMES y todas las normas que otorgan beneficios, que otorgan restricciones, que otorgan normativas, órdenes, imposiciones, etcétera, porque finalmente es, es el combustible para cualquier sociedad, para cualquier empresa, saber todo lo que le reglamenta. Haciendo un poco de analogía con el cuerpo humano, las leyes son todos los órganos de un cuerpo que necesariamente tenemos que saber cómo están. Y sobre todo tener en cuenta que todas estas leyes o decretos son modificados, son cambiados a través del tiempo, son actualizados, se actualizan los números, se actualizan las formas y muchas otras cosas. Yo acá solamente expongo cinco, cito a cinco, que son las principales, pero por favor, saber que hay más, saber de que hoy, 27 de mayo, son estas y otras, pero mañana pueden haber nuevas y pueden haber modificaciones a estas que vamos a citar. Así que siempre es muy importante, ya seamos directores de la empresa o presidentes, ya seamos abogados, ya seamos contadores de la empresa o lo que sea, tener siempre presente, siempre a mano todas las leyes que regulan a las MIPYMES. Principalmente está la ley número 4457 del 2012 para las micro, pequeñas y medianas empresas y su decreto reglamentario, que es el decreto número 11.453/13, por el cual se reglamenta esta ley número 4457 para las micro, pequeñas y medianas empresas, como dijimos. Luego está el decreto número 9261, también del 2012, por el cual se crea el Viceministerio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que es, es un viceministerio dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Luego tenemos la ley número 4986 del 2013, que crea el Sistema Unificado de Atención Empresarial para la Apertura y Cierre de Empresas, o en sus siglas SUACE, y su decreto número 3606 del 2015, por el cual se reglamenta esta ley. Esta ley es muy importante porque vamos a explicar luego, vamos a entrar a la página de la SUACE para ver cómo nosotros mañana mismo podemos ingresar y podemos hacer uso de esta ley en nuestro favor. Luego está la ley número 5741 del 2016, que establece un sistema especial de beneficios del sistema de seguridad social, IPS, a los microempresarios. Esta ley también es muy importante, si no sabíamos, tenemos que leer en algún momento. Luego está la resolución 351 del 2016 del Ministerio de Trabajo. Esta resolución también es muy importante porque establece el procedimiento para la homologación del contrato de trabajo y para la autorización de realizar un contrato de trabajo a tiempo determinado. Y de inscripción del registro único del personal. Disculpen por estos errores. Acá vuelvo otra vez a ponerme en imagen. En este tiempo que, como dije, las dificultades que tuvieron las MIPYMES, la conclusión a la que yo llego es que las dificultades que tuvieron se dieron a dos motivos principales.
Uno es, en primer lugar, por el desconocimiento que tenían las empresas a estas leyes. Desconocimiento que tenían las empresas a estas leyes. Y por culpa de ese desconocimiento, no pudieron detener o de obtener los beneficios que estas mismas leyes las cuales desconocían les conferían. Entonces, reitero la importancia de conocer estas leyes porque en definitiva de alguna u otra forma nos va a beneficiar o si es que, por ejemplo, se impone alguna multa, de alguna u otra forma nos va a permitir reconocer cuando la empresa, cuando va a terminar un plazo, cuando la empresa puede caer en infracción de manera a poder evitar esa situación y, por ejemplo, pagar multas innecesarias. Y el segundo motivo que yo identifiqué es la falta de coordinación vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Las instituciones vinculadas, perdón, la falta de coordinación de todas las instituciones vinculadas, que son estas. El Ministerio de Trabajo en primer lugar, no en primer lugar, pero sí es un ministerio, una institución muy que afecta bastante a la MIPYME. El Ministerio de Industria y Comercio, como ya lo mencionamos, y el Viceministerio de la MIPYME o de las MIPYMES, el Ministerio de Hacienda y la Abogacía del Tesoro, que es una institución dependiente del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué pongo en negrita Abogacía del Tesoro? Pongo en negrita Abogacía del Tesoro porque eh, tiene, tiene multas o impone multas muy importantes a las empresas cuando incumplen principalmente ciertos plazos para algunas comunicaciones. En primera persona me tocó que tuve que pagar una multa como consecuencia del incumplimiento de un plazo de la comunicación eh, de un trámite que obligaba la Abogacía del Tesoro o el Ministerio de Hacienda a través de la Abogacía del Tesoro. La otra institución es el Instituto de Previsión Social y el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas, como ya mencionamos, que es la SUACE. Cuando le decía que el primer motivo era o podía ser o se debía por el desconocimiento que tenían las empresas, por estas leyes que mencioné en esta diapositiva, y también a veces se debía por una coordinación no perfecta de todas estas instituciones que envuelven, por así decir, a las MIPYMES. Bueno, hablamos mucho de las MIPYMES, mencioné bastante esta palabra, entonces tenemos que saber qué es para saber dónde estamos parados, para poder situarnos en el contexto correcto. La MIPYME es toda unidad económica. Como les dije antes, no hace mención, ni hay que hacer mención, ni hay que considerar que la misma tiene que ser a través de una persona jurídica. No, es toda unidad económica que según lo que diga el artículo 5 de la ley de la MIPYME, se ocupe de trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio. Este artículo, perdón, este artículo que define a la MIPYME es muy amplio. Es muy amplio, es decir, como dije al comienzo, es toda unidad económica. Es toda unidad económica para empezar por ahí y que se ocupe del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, comercial o de servicio. O sea, si yo tengo una empresa que hace actividades artesanales, industriales, comerciales, de servicios, forestal, etcétera, puede estar incluida dentro de la categoría de mi pyme. Si es que, si es que cumple con estas categorías que establece el artículo 5. Siempre la ley principal, la ley madre de la MIPYME. Y vamos por parte. La microempresa se le identifica con la sigla de MIE, microempresa, y es aquella que tiene hasta 10 personas. Y acá establece algunas características en las que el propietario de la empresa trabaja personalmente, él o integrante de su familia, y facture hasta el equivalente de 500 millones de guaraníes de manera anual. O sea, acá para que sea una microempresa habla principalmente de dos requisitos. Uno, que emplee hasta 10 personas
y el otro que tenga una facturación anual de hasta 500 millones de guaraníes. Y tercero, que no es una condición obligatoria que eh, el propietario de la empresa trabaje personalmente dentro de la empresa, él o cualquier integrante de su familia. Pequeña empresa, a los efectos de esta ley, dice, se le identifica con la sigla de PE, pequeña empresa, y tiene como requisito una facturación anual de hasta 2.500 millones de guaraníes y ocupe hasta 30 trabajadores. Acá, si es que no sabíamos, nos estamos dando cuenta que la pequeña empresa no es una empresa chiquitita con una facturación chiquitita. Es una empresa con 2.500 millones de guaraníes. Estamos hablando de 400.000, un poco más de 400.000 dólares, que una empresa que factura eso es ya una empresa importante y por sobre todas las cosas se permite hasta 30 trabajadores para que pueda ser considerada como pequeña empresa. Es decir, cuando nosotros escuchamos, ya sea en la radio, en la televisión, en las noticias, entrevistas, etcétera, mucha gente piensa erróneamente de que de una microempresa o una pequeña empresa es una empresa chica con facturación limitada. No, estamos hablando de 400.000 dólares, 2.500 millones de guaraníes de manera anual y hasta 30 trabajadores. 30 trabajadores en una empresa es un número bastante importante. Esa es una pequeña empresa y una mediana empresa hasta 6.000 millones de guaraníes. Imagínense, 6.000 millones de guaraníes ya es casi, al cambio de hoy, casi 1 millón de dólares anual. Y ocupa hasta 50 trabajadores. Estamos hablando entonces, según las estimaciones, de hasta el 96% de todas las empresas nacionales. Bueno, esta es una excepción muy importante que hace la misma ley. No serán consideradas las empresas, o sea, no puede ser una MIPYME, aquella empresa que se dedique a la intermediación financiera, a la intermediación de seguros, al negocio inmobiliario y el ejercicio de profesiones liberales. O sea, un abogado, un contador, un escribano, etcétera, no puede considerarse como una MIPYME, porque se dedica a una actividad que no está exceptuada en la ley. La ley dice que se tiene la ley crea un sistema nacional de MIPYMES que tiene como principal función el cumplimiento de una política nacional que posibilite el trabajo de las MIPYMES y el desarrollo de las MIPYMES. ¿Bajo qué? Como mencioné antes, bajo la dirección del Ministerio de Industria y Comercio, que es el ente madre regulador de las MIPYMES, a través de todas las secretarías y direcciones correspondientes que vamos a ver seguidamente. El sistema tiene muchas finalidades, principalmente tiene como finalidad propiciar la simplificación y facilitación de todos los trámites pertinentes a estas empresas, facilitar el acceso de las MIPYMES a las compras del Estado, participando en las contrataciones de acuerdo con la normativa correspondiente y promover el crecimiento, la diversificación, consolidación de las exportaciones directas e indirectas de las MIPYMES, implementando estrategias de desarrollo como dijimos. Es decir, la ley, me pongo otra vez a mí, oh, bueno, creo que se me ve bien. La ley paraguaya de las MIPYMES es una ley, yo digo, yo tengo esta opinión, una opinión personal, es buena, es una ley buena que facilita en gran medida a las MIPYMES. Es una ley que otorga muchos beneficios a las MIPYMES y por eso siempre insisto en la necesidad de conocer estos beneficios que puede tener una ley. Cierto que hay veces que estas instituciones están un poco eh, no tan bien coordinadas, pero en mi opinión la ley es buena porque crea un propio sistema que las regula, que tiene como finalidad principal fortalecer o promover su desarrollo, facilitar el acceso a los créditos, etcétera.
En el artículo 14, como mencionamos, crea el viceministerio que tiene varias funciones, pero la principal es fomentar la operatividad del fondo de garantía y otro instrumento que faciliten el acceso al crédito. Y crear, y este es muy importante, el punto 6 que dice implementar un sistema único integrado de registro, certificación e información de las MIPYMES. Vamos a explicar por qué es tan importante este punto 6. Tiene, como pueden ver en la pantalla, tiene 13 funciones principales. No tenemos tiempo para leer todo, pero estos dos, el punto 5 y 6, son las principales, que es facilitar el acceso al crédito y crear un sistema único de registro que vamos a ir explicando por qué es tan importante. El viceministerio además tiene 5 direcciones. La principal, que para cualquier persona o cualquier empresa que quiera interiorizarse un poco más, desde el punto 4 dice, tiene una dirección general de información y una dirección general de formalización y registro, además de tener una dirección de financiación e inversión y otra asesoría jurídica. O sea, se pueden fijarse ustedes cómo este viceministerio tiene todas las direcciones para poder asesorar, ayudar a las pequeñas y medianas empresas a poder realizar cualquier actividad o para poder acceder a cualquier tipo de crédito que como tanto fueron demandados en este tiempo que lastimosamente, como dije al comienzo, uno de los motivos principales por los cuales las empresas se veían limitadas era por la falta de conocimiento y porque siempre había algún incumplimiento de estas empresas, de algún trámite, de alguna exigencia legal que le imposibilitaba acceder a este crédito, ya sea en la banca privada o ya sea en la banca pública. Después dice que el sistema también debe impulsar una modernización de la tecnología para que estas MIPYMES puedan modernizarse y puedan prestar cualquier tipo de servicio y de la manera más tecnológica posible. Es decir, como dije antes, la ley efectivamente y realmente da muchos beneficios a las MIPYMES. Y acá muy importante, el registro nacional que dice que las deberán registrarse en el sistema unificado de apertura de empresas. Esta en realidad no es una obligación porque hay muchas microempresas que facturan menos de 200 millones o de 500 o de 6.000 que no están inscritas, que no fueron abiertas a través de la SOACE, pero que igual operan en el mercado, por lo que yo no le considero como una obligación, pero sí como una posibilidad y como un derecho poder inscribirse. Este registro, este registro nacional puede facilitar bastante para la obtención del registro municipal y de la patente municipal. ¿Quién de nosotros alguna vez no registró o no intentó obtener una patente municipal? Creo que todos lo habremos hecho alguna vez. Y es un trámite ciertamente complicado, engorroso, pero si uno está registrado, si uno tiene, como vemos acá, la cédula MIPYMES, va a poder obtener el registro y la patente municipal de una manera mucho más fácil y por sobre todas las cosas, esta inscripción es gratis. Entonces, efectivamente, cualquier empresa o cualquier persona física considerada como MIPYME puede obtener estos beneficios cumpliendo con esta ley. Como dije, al uno inscribirse, te otorgan un certificado que conviene hacer como una cédula de la empresa. El decreto reglamentario dice, a cada MIPYME registrada, estoy leyendo el segundo punto, a cada MIPYME registrada se le entregará una cédula MIPYME, que será su carnet de identificación para cualquier operación que desee realizar en el marco de la ley. O sea, con esa cédula la empresa va a poder hacer muchos trámites, va a poder obtener muchos beneficios y muchas facilidades al momento de, como mencionamos, intentar hacer alguna diligencia, intentar conseguir un crédito, etc. Y en el último punto, que dice que esta emisión de esta cédula constituye uno de los requisitos exigidos para los beneficios, como estamos diciendo. Por lo que
efectivamente el registro y como consecuencia la obtención de la cédula es fundamental para poder aplicar aquello que estamos hablando, ¿verdad? Como dije, la obtención de esta cédula o el registro simplifica cualquier tipo de trámite. Vamos a hablar enseguida por qué o cómo se puede dar esta simplificación. Acá está la ley número 4986 que mencionamos al principio y que leemos ahora. No podemos lastimosamente ver todo, es bastante interesante, pero por lo menos tenemos que saber de que existe un sistema unificado para la apertura y cierre de empresas creado por ley y es un mecanismo legal simplificado a través de la cual se procesan las solicitudes de inscripciones de todas las empresas comerciales, obviamente, de todas las empresas comerciales y también de las MIPYME. ¿Para qué? Acá dice, ¿para qué? A los efectos de apertura, acceso a incentivos fiscales y cierre de las mismas, así como su registro del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si es que, por ejemplo, constituimos una persona jurídica, es intentar en el sistema, en el sistema de la abogacía del tesoro, tenemos que ir por el camino de la SUACE. La SUACE luego, o el SUACE, como quieren llamar, el SUACE luego o esta institución va a comunicarse con el Ministerio de Industria y Comercio, va a comunicarse con la abogacía del tesoro, de manera a darle facilidad a esta empresa para poder registrarse sin ningún tipo de requerimientos mayores. También va a comunicarse, va a comunicarse con el Ministerio de Hacienda para que la obtención del RUC no sea tan o no demore tanto. Como mencioné también, seguimos avanzando de conformidad con el fortalecimiento del proceso de contabilidad. Las MIPYMES podrán acceder a créditos que contemplen plazos prolongados de amortización, periodos de gracia, tasas de interés competitiva y otras condiciones establecidas en las normas reglamentarias a ser dictadas por las autoridades. Bueno, estoy seguro que me pongo otra vez en imagen. Estoy seguro que todos habremos visto las noticias y escuchamos la falta de acceso a los créditos que tenían las empresas. Y bueno, acá había sido, yo les vuelvo a decir, una conclusión de la que yo saqué como consecuencia de consultas con los clientes y hablando con ellos, conversando, teniendo reuniones, era que ellos no podían hacer uso de este beneficio otorgado por la ley simplemente por, dije, dos motivos principales, que era desconocimiento, porque ellos simplemente no conocían de que si se registraban y de que si obtenían la cédula tributaria iban a poder obtener o iban a poder al menos exigir ciertos beneficios a las MIPYMES. Por supuesto que hubo algunas empresas que contaban con todos los documentos, que contaban con el registro y todas las más exigencias legales, que sí pudieron obtener o acceder al crédito, pero lastimosamente hubo otras que no. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver, vamos hasta lo más que podamos. Yo como le dije no tengo problema de extenderme un poco más. Así que si lo que no está prohibido está permitido, hasta el momento no me prohibieron extenderme, así que lo haremos de manera a poder desarrollar todo y de que podamos terminar esta charla con la mayor cantidad de conocimientos para nuestro beneficio futuro. Bueno, seguimos. Bueno, esto es más lo que hablábamos, los créditos preferenciales que pueden tener las pymes, eh, que la creación de nuevos mecanismos alternativos de financiamiento para las MIPYMES. Y también dice esta ley que el presupuesto general de la nación debe incluir partidas presupuestarias básicas y no anuales, no inferiores a 15.000 salarios mínimos para diversas actividades para atender las necesidades de financiamiento y cooperación técnica de las MIPYMES. O sea, hasta el propio
presupuesto general de la nación debe incluir fondos que sean destinados para cualquier tipo de necesidad que tengan las MIPYMES. Acá puse de manera a saber, para tener conocimiento de que las MIPYMES también, de que esta ley, perdón, también otorgaba ciertos beneficios impositivos, pero como ven acá abajo, este artículo fue derogado porque este artículo que impuestos para las micro que otorgaban ciertos beneficios fueron derogados por la nueva ley tributaria, la ley que conocemos todos, que se sancionó el año pasado, la ley número 6380 de simplificación y modernización del sistema tributario, que en el artículo 153, uno de los últimos artículos, decía: a partir de la vigencia de la presente ley, quedan derogadas las siguientes leyes, sus modificaciones y las normas reglamentarias emitidas en consecuencia. Y en el punto 5 decía: todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que otorgan deducciones, exoneraciones o exenciones de impuestos o establezcan regímenes tributarios especiales. Entonces, como consecuencia de este artículo de esta ley, este beneficio impositivo y este beneficio impositivo fueron derogados. Esto de manera a tener conocimiento. ¿Y cuáles fueron entonces los que rigen a las MIPYMES? Los impuestos que rigen a las MIPYMES son los establecidos en esta misma ley, la ley 6380 del 2019, que dice en el artículo 26, régimen simplificado para las medianas empresas, más conocido como simple, que no superen, en el ejercicio fiscal anterior, no superen el importe de 2.000 millones de guaraníes. En ese caso, estos contribuyentes pueden liquidar este impuesto determinando su base renta, su renta neta sobre la base real o presunta. Acá no puedo extenderme primero porque es sumamente técnico y porque no es el tema de la charla, pero es para saber los impuestos que sí se ven, o sea, las leyes o los artículos que regulan a las pequeñas y medianas empresas. Y re simple, aquellas que en el ejercicio fiscal anterior no sean o no superen la cantidad de 80 millones de guaraníes. La ley establece la forma en que la ley establece la forma en que estas empresas deben tributar. No pude poner en toda la diapositiva porque es un poco complicado. Como les dije, no va a la charla de esta exposición. Pero la ley sí, la nueva ley tributaria establece cómo se debe tributar o cómo deben tributar las MIPYMES o aquellas empresas que no superen en el ejercicio fiscal anterior ciertas facturaciones. Y también en el decreto reglamentario correspondiente. Vamos a seguir. Vamos a hablar un poco sobre las relaciones laborales. Acá esta ley otorga beneficios muy, muy, muy importantes, muy, muy, muy interesantes a las MIPYMES. El propio Ministerio de Trabajo, a través de una resolución que vamos a ver luego, le otorga importantes beneficios a las MIPYMES, que vuelvo a repetir, muchos lo desconocían. Me tocó que una vez un cliente me consultó algo, yo le pregunté sobre algunas cuestiones y el cliente no tenía idea de que podía contar con ciertos beneficios si es que al ser una MIPYME, obviamente previamente habiendo obtenido la cédula y demás requisitos que acabamos de ver hace 5 minutos. Ahora vamos a hablar un poco sobre estos beneficios que otorga la misma ley. ¿Qué dice? Las microempresas y pequeñas empresas, no habla de mediana, ojo, dice microempresas y pequeñas empresas podrán celebrar contratos de trabajo de plazo determinado hasta 12 meses de duración. El mismo será prorrogable por igual plazo, a cuyo vencimiento el contrato quedará concluido sin obligación de preavisar ni de indemnizar. Muy importante. A la categoría de microempresas, la Autoridad Administrativa del Trabajo podrá autorizar el pago de salarios sobre una base no inferior al 80%,
vean el tremendo beneficio que le otorga la ley a las MIPYMES, pero no para siempre, sino durante los 3 primeros años simplemente. Pero este contrato de trabajo debe ser homologado, eso es una cuestión muy importante, no, que no se caiga en el error de que simplemente la empresa descontaba el 20% del salario o no indemnizó o no preavisó pensando de que porque era una MIPYME nomás ya tenía ese beneficio. No, ese contrato de trabajo debe ser homologado y es muy importante. Una vez celebrado el contrato, se debe incluir a ese trabajador en el registro único del personal en el Ministerio de Trabajo. Y luego dice, si al vencimiento de los plazos previstos, o sea, más de 3 años, se suscribe un nuevo contrato, ya rige el Código de Trabajo y disposiciones complementarias para la relación laboral entre la empresa y el trabajador. Acá extraje una resolución del propio Ministerio de Trabajo. Vamos a leer mejor, o les muestro dónde podemos consultar. Eh, Espero que puedan seguir. Entramos a la página del Ministerio. Entramos a la página del Ministerio y acá tenemos formalización MIPYMES. Acá creo, formalización MIPYMES. Hacemos clic acá. Estamos, como dije, en la página del Ministerio de Trabajo y acá tenemos todas las disposiciones que regulan a las MIPYMES. Acá dice, en el marco de la estrategia de la formalización del Ministerio de Trabajo, hemos realizado acciones para incentivar el fortalecimiento de las MIPYMES y en tal sentido otorgamos esta ventaja. Y acá están todas las resoluciones. Esta 351/2016 fue la que acá está expuesta, que dice en resumen dice, o en resumen establece el procedimiento administrativo de autorización y homologación del contrato a tiempo determinado y la inscripción del registro único del personal, que fue lo que mencioné acá abajo en el registro único del personal, en el cuarto punto. En el segundo punto dice, establece que las disposiciones contenidas sean de aplicación obligatoria para cualquier microempresa y pequeña empresa, perdón por el error, que le corresponda acceder a los beneficios establecidos en todo el territorio nacional. Establece en el tercer punto que las microempresas y pequeñas empresas podrán, ojo con este tercer punto, como dije antes, podrán celebrar el contrato por plazo determinado por hasta 12 meses. El mismo será prorrogable por igual plazo, a cuyo vencimiento el contrato concluye sin obligación de preavisar ni de indemnizar. Voy a ponerme de nuevo. Estoy seguro que si ustedes, si son abogados, si son directores de empresas, accionistas, tuvieron que alguna vez pagar preavisos, pagar indemnizaciones en despidos de trabajadores. Y bueno, esta ley otorgaba un beneficio a la empresa en caso de cumplir con ciertos requisitos. Una vez cumplido con todos los requisitos, ahí se puede hacer uso de este beneficio. Me tocó, como siempre cuento, porque es importante, me parece, contar sobre las experiencias que uno puede tener. Me tocó que en este caso muchas empresas no habían cumplido o cumplieron en parte o no cumplieron con todas o cumplieron con 9, pero había sido que 10 cosas había que hacer. Bueno, no cumplieron y no pudieron hacer uso de este beneficio. Seguimos con lo que dice esta resolución. Autoriza el contrato de trabajo tiempo determinado sobre una base no inferior al 80% del salario mínimo legal hasta 3 años. Como dije, no para siempre. Y también otorga beneficios en cuanto al IPS. En cuanto al IPS, acá por ejemplo permite a cotizar el 23% en caso de microempresas. Bueno, con eso terminamos. Con eso terminamos la primera parte. La segunda y la tercera son mucho más cortas.
Esto nos llevó a hacer 45 minutos, la segunda y tercera creo que nos va a llevar 10 minutos, hasta las 7. Con esto terminamos todas las regulaciones, todas las leyes, todos los decretos que toda empresa debe saber para, como dije, mitigar cualquier crisis que pueda surgir, como para darle mayor utilidad a la misma y que realmente pueda usar todos los beneficios que la propia ley le concede de una manera no muy complicada y también en la mayoría de los trámites gratuitos, porque que no pase que por desconocimiento de la propia ley no podamos hacer uso de ciertos beneficios, como acceso a los créditos y demás que mencioné anteriormente. Vamos a entrar a los problemas y a las soluciones. Es muy importante esto que expongo. Es en base a una encuesta de más de 30.000 empresas que no se realizó acá en Paraguay, se realizó en otro país. Una base en base a 30.000 empresas, pero que de acuerdo a lo que yo analizo, son los mismos problemas. Por eso me pareció interesante exponer, porque los problemas que tienen las pequeñas empresas, las microempresas en otros países, son los mismos que yo escucho, que yo veo, que a mí me cuentan que tienen las empresas acá en el Paraguay. Entonces, vamos a exponer los problemas que tienen principalmente las pymes y luego vamos a hablar sobre algunas soluciones de manera a poder tener por lo menos algún colchón en caso de que cualquier cosa ocurra. Los problemas de las MIPYMES son resumidos en los siguientes. Primero, la organización. Una falta de estructura formal, falta de sistematización de operaciones y actividades, falta de políticas escritas. Esto es muy importante. A veces están las políticas de la empresa, pero estas políticas no están escritas. Y cuando entramos en discusiones, cuando entramos en conflictos o en la antesala de cualquier conflicto, no tenemos eso escrito que necesitamos para poder resolver el problema. Por eso yo siempre digo de que lo escrito no significa, no debe significar desconfianza ni otra cosa, sino que debe significar una herramienta para solucionar eventuales problemas que se puedan tener. Falta de capacitación en los recursos humanos, excesiva rotación del personal, etcétera. Mercadotecnia o marketing, falta de conocimiento real de la competencia, falta de utilización de técnicas mercadológicas para dar a conocer el producto y adecuar a la necesidad del consumidor. Sucede, en mi opinión, bastante, porque obviamente una pequeña empresa a veces le cuesta financieramente contratar empresas para que realicen el estudio del mercado y lastimosamente, por más de que tengan un buen producto, por más de que tengan un producto necesario tal vez para el consumidor, no puedan dar a conocer o no puedan transmitir el mensaje correcto y adecuado para que este consumidor sepa de la existencia de ese producto y pueda finalmente adquirirlo para su consumo. En cuanto a la producción, falta técnicas para planear la producción, falta de medición y control de la calidad, deficiente nivel de productividad, mala distribución del trabajo. Generalmente en las MIPYMES una persona hace muchas cosas y no hay una distribución correcta y adecuada para estas MIPYMES. En cuanto a las finanzas, como ya mencionamos, saltamos acá, contabilidad, escasez de registros, costos más determinados, tecnología antigua, finanzas, falta de acceso a crédito, que es algo que principal que las MIPYMES todos sabemos que en este tiempo sufrieron bastante, que en carne propia, que es la falta de acceso a crédito. Por acá dice excesiva regulación fiscal, que pues, en Paraguay yo realmente no lo veo así. Esta vez, como le dije, en base a una encuesta extranjera, pero sí acá en este punto, desconocimiento de sus obligaciones y cumplimiento. Esto puedo dar fe de que efectivamente es así. Las MIPYMES atraviesan problemas principalmente por el desconocimiento que tienen los que dirigen la empresa de las obligaciones que tienen y de los cumplimientos que deben hacer.
Y último, falta de sistema de planeación, organización, administración y control eficiente, que es un resumen de todos los problemas que se mencionan en esta diapositiva. ¿Cuáles son las soluciones? Esto advierto de que deviene de una conclusión personal que yo tengo, o voy a ponerme acá. Las soluciones que a los problemas recién citados, yo, es como digo, es una conclusión de personal, es una opinión personal de acuerdo a lo que yo escuché, de acuerdo a lo que llegó a mi oído, a mi escritorio, a mi correo, etcétera, de los problemas que tienen las MIPYMES. Con la realización de algunas de estas acciones o con el cumplimiento de algunas de estas eh, consejos, de estas sugerencias que yo les da a los clientes, muchas MIPYMES pudieron mejorar algunas cuestiones. Por supuesto que a veces no depende solamente de las cuestiones legales o de las cuestiones puramente escritas, hay mucho más en una MIPYME, pero por lo menos esto ayuda a que la MIPYME tenga mejores condiciones para poder competir. Esa es la idea y lo resumo acá. Primero, la formalización. Yo personalmente veo que las MIPYMES no son empresas muy formales en el sentido de que no cuentan con todos los papeles. ¿Cuáles son todos los papeles? En caso de que sea una persona jurídica, con actas de directorio, asambleas, informes de síndicos, informes de estado financiero, balances firmados, etcétera. Por más de que no sea una sociedad anónima y un informe del síndico, por ejemplo, no sea obligatorio, es importante de que exista alguna persona que no tenga el nombre de síndico, pero que tenga un cargo de fiscalizador, de contralor y que controle la empresa, que controle qué es lo que se hace en la empresa, de manera a que la empresa sea más formal y que pueda servir como herramienta para mejores, para que sea mejor vista en, a la vista de terceros, ¿verdad? Ya sean bancos, ya sean financieras, cooperativas, etcétera. Importancia de implementación de políticas de gobierno corporativo en las MIPYMES. Esto soluciona lo que dice acá, falta de políticas escritas. A veces, como dije, a veces no hay políticas y eso es malo, pero a veces hay políticas, pero estas no están escritas, entonces, o hay políticas y están escritas, pero no están de una manera eficiente, por lo que, en otras palabras, no sirve, ¿verdad? Entonces, importancia de la implementación de esta política de gobierno corporativo en las MIPYMES. El gobierno corporativo es una ventaja competitiva no exclusiva de las grandes empresas. Esto es importante tener en cuenta. A veces cuando uno escucha el gobierno de las empresas, etcétera, uno se imagina a grandes empresas multinacionales o empresas nacionales ya con X cantidad de años en el mercado, con sucursales en distintas ciudades, etcétera. Pero esta mentalidad realmente hay que sacarse, no hay que tener esta mentalidad porque no es adecuada y puede resultar perjudicial para la propia empresa porque una política correcta de gobierno de la empresa puede resultar bastante beneficioso para la empresa, tanto para el funcionamiento de la empresa de manera interna, que puede en definitiva resolver muchos problemas, como también para los ojos de terceros. A mí me tocó una vez que fui al Banco Central porque un cliente quería lanzar un producto al mercado y en el Banco Central me pidieron un manual de gobierno corporativo de la empresa. Y a mí me sorprendió bastante porque la empresa no era una empresa grande, era una empresa, podríamos decir, pequeña o mediana, no era una empresa grande. Y el Banco Central del Paraguay no pidió como un requisito excluyente, pero sí pidió de manera a aprobar el lanzamiento de ese producto un manual, un código de gobierno corporativo de la empresa. Imagínense entonces para que vean que esto es algo importante de que no está exento a la pequeña o mediana empresa, que no es solamente para o de que no debe ser solamente para las grandes empresas. De concentración de funciones. Ahí está relacionado con lo que decíamos acá. Mala distribución. ¿Dónde era que estaba escrito? Acá está, mala distribución del trabajo.
Esto tiene que ver con de manera desconcentrar las funciones, que una persona no haga todo, o que una persona no haga las funciones que no le corresponden o que no debería hacer, o que puede hacer una persona adecuada. Dice, cuando las pymes o las MIPYME, las funciones de riesgo, control y supervisión, o sea, funciones muy importantes, son asumidas de manera concentrada en una persona o en dos personas o por los mismos órganos, se pierde la objetividad en la actividad de la empresa, dando lugar a conflicto de interés y a imparcialidad. Y mientras no exista un sistema de control, esto es opinión personal, la empresa puede fracasar. Esto es importante. Y el compliance es, eh, compliance significa en español cumplimiento normativo, cumplimiento de las normas, simplemente. ¿Qué es el cumplimiento de las normas o el compliance? En el exterior es bastante común y es bastante práctico esto, es muy aplicado en muchas empresas. Es que una persona o el directorio o una persona o un órgano encargado se encargue del cumplimiento estricto de todas las normas vigentes. Como dije al comienzo, en la segunda diapositiva me parece, las MIPYMES son reguladas por muchas normas, que estas normas cambian, estas normas se actualizan, se modernizan, se derogan, se crean nuevas, y que la empresa tenga de alguna forma, que tenga de alguna forma una forma de controlar o de supervisar para que todas las normas que afectan a la empresa puedan ser cumplidas. De manera a que a no tener ninguna multa que haya podido ser evitada, y de manera también a que la empresa cuando se presenta ante terceros pueda presentarse como una empresa cumplidora. Sería básicamente lo que es un certificado de cumplimiento tributario en el Ministerio de Hacienda, pero en otro ámbito. O sea, un certificado de cumplimiento normativo de la empresa, incluyendo todas las normas que pueden afectar a la empresa. A mí me parece que esa es una solución muy efectiva para cualquier eventual que pueda crear la empresa. Otra solución que yo veo es creando una persona jurídica. ¿Por qué crear una persona jurídica? Porque tiene las siguientes ventajas. Primero, la independencia jurídica entre la sociedad y los socios. Segundo, independencia entre el capital social y el capital individual de los socios. Tercero, porque una sociedad, a veces esto no es conveniente, a veces sí, es por eso que es conveniente o es necesario identificar el tipo de sociedad, o como dije al principio, como cuando hice analogía con una carrera, identificar el tipo de vehículo en el cual vamos a correr la carrera. Para que esta ventaja de la irrelevancia de la persona y de la libertad de transmisión de acciones no se convierta en una desventaja. Y porque siempre existe el principio de la mayoría. En una sociedad no decide uno, sino decide lo que diga la mayoría, y eso me parece una ventaja muy importante al momento de solucionar cualquier conflicto. Tipo de sociedades. Básicamente en Paraguay hay cuatro, pero las principales son dos: la sociedad anónima y la sociedad responsable limitada. La sociedad colectiva y la sociedad comunitada por acciones no son muy usadas, por lo que no vamos a poner. Acá yo hago un resumen. La sociedad, la SRL, acá yo digo en el primer punto, es cuando un negocio tiene pocos socios. Estos son conocidos, familiares, que internamente no requieren de mayores requisitos o controles. La mejor opción que se adecua es la SRL. La SRL fue ideada para proyectos con pocos socios, para un estudio profesionales, un local de venta directa al público, un negocio común, etc. Ojo, una SRL también puede ser una empresa grande, una empresa que no sea mi pyme, pero generalmente yo por lo menos aconsejo que las SRL sean cuando una empresa no va a ser una empresa muy, muy grande. El proceso de constitución, esta es una desventaja para la SRL realmente, pero es un requisito que se debe depositar en el Banco Nacional de Fomento por lo menos el 50% del capital social. Y la sociedad anónima, por el contrario, la SRL,
se utilizan más, o en mi opinión, se deben utilizar más para emprendimientos cuyo desarrollo implica una mayor estructura, una mayor capital, una mayor dimensión, una mayor movilización del capital. En ese caso, la mejor opción es una SA, ya que su mayor ventaja es la posibilidad de formación de grandes capitales independientes. También en la SA, la transmisibilidad de acciones es un principio, no así en la SRL. En la SRL, cuando la sociedad de menos de 5 socios se requiere el 100% de la aceptación de los demás socios para poder transferir las acciones. En la SA no. Y también la SA permite la emisión de distintas clases de acciones. Es otra de las ventajas de la SA, permitiendo otorgar derechos políticos y económicos diferenciados a distintas clases de accionistas. Esto es muy importante para todos los que están escuchando. Aspectos externos. Todo esto que yo nombré es para las cuestiones internas. Ahora bien, vamos a lo externo. Las SA, en cierta forma, y en la mayoría de los casos, no siempre, están mejor vistas a la hora de solicitar créditos, que es lo que hablamos bastante en esta charla. Cuenta con mayores facilidades, en parte por la mayor exigencia contable que tienen y el control que recae sobre ellas. Tiempo de constitución para ambas es 30 a 40 días. Actualmente se cuenta con importante ventaja a través del sistema SOACE que ya hablamos. Entonces, en conclusión, las SRL son para emprendimientos con pocos socios y más pequeños, las SA por el contrario, para emprendimientos más grandes. Esa es la conclusión. El gobierno corporativo, ya lo mencioné, es la política por la cual va a ser desarrollada la forma. En el último punto vemos el sistema jurídico en el cual las empresas son dirigidas y controladas, que para el aspecto externo es bastante importante. Tener en cuenta la cuestión de convocatoria en caso de asambleas y la contabilidad. Acá muchas personas dicen, muchas personas se rehúsan a constituir sociedades anónimas o sociedades responsabilidad limitada, cual sea, por las exigencias contables que tienen las mismas, porque dicen que puede ser un costo extra, que puede ser un costo innecesario, de que hay mucho trámite, de que a veces no se tiene una firma o no se puede conseguir, uno viajó, etcétera. Por eso es muy importante prever al inicio de la empresa, al inicio de la constitución, un esquema ideal para poder evitar todos estos problemas. Y por sobre todas las cosas, en cuanto a la contabilidad, yo siempre, que a veces algunos citan como pretexto para no constituir una persona jurídica, yo digo siempre que hoy día ya se puede llevar una contabilidad de manera personal. Hoy día hay muchas ventajas tecnológicas de las cuales podemos hacer uso. Las propias instituciones ya están implementando y también podemos aprovechar todas las aplicaciones existentes para poder realizar o para poder declarar la contabilidad de la empresa. Hay un aplicativo que no quiero mencionar el nombre por cualquier cosa, es un aplicativo muy interesante en el que uno puede cargar todas sus facturas ahí y la propia aplicación te permite declarar de una manera muy fácil, no, sin necesidad de recurrir a algún profesional, por lo que la empresa eso resulta un beneficio económico. Entonces, bueno, con eso concluyo la charla o las diapositivas. Espero que les haya servido, espero de que a partir de ahora tengan más conocimiento sobre los beneficios que pueden tener las MIPYMES siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos. Espero que a partir de ahora se vean incentivados en realizar los negocios a través de las formas más adecuadas, que es muy importante identificar al comienzo. Y espero que lo que les haya dicho haya sido de interés, ya sea para cualquier cuestión, sea una cuestión financiera o una cuestión legal para la empresa. Como yo dije, muchas empresas tuvieron problemas por el mismo motivo y la idea de esta charla era intentar de evitar de que esos motivos sigan existiendo para la empresa y de que las empresas puedan
poder superar esa traba, superar esa barrera que significaba el acceso a crédito o el acceso a cualquier beneficio que otorgue no solamente la ley, no solamente cualquier institución pública, sino también cualquier institución privada. Eh, Le agradezco realmente a la cooperativa judicial por brindarme este espacio para poder dar esta charla. A mí me parece principalmente que es de gran interés y de gran utilidad para todos, porque como dije en el desarrollo, el 96% de las empresas existentes en el Paraguay son MIPYMES. No estamos hablando del 30, ni el 20, ni el 40, ni el 50. Estamos hablando del 90, más del 90% de las empresas son MIPYMES, por lo que efectivamente debe haber más charlas de este tipo para que todo emprendedor, para que toda persona jurídica, para que toda persona física que realice negocios sepa al menos de las ventajas que tiene, de los beneficios que tiene, de las ventajas que puede tener. Y bueno, si luego decide no formalizarse, decide estar aparte a estos beneficios o al cumplimiento de estas posibilidades, ya es una decisión de la empresa, del emprendedor, pero yo personalmente pienso de que es fundamental de que todos al menos sepan las posibilidades que tienen finalmente para que todos puedan competir en el mercado de una manera más ventajosa. Ese es el fin, ese es el motivo por el cual me gusta leer sobre las MIPYMES, me gusta resolver dudas o dar consejos a las MIPYMEs, porque como dije, son muy importantes y finalmente somos todos nosotros el 96%, así que espero realmente les haya servido. Como le dije al comienzo, mi nombre es Pablo Velázquez. En la cooperativa tienen mis datos para cualquier consulta que quieran hacerme. Podemos encontrarnos ya sea de manera virtual o ahora que ya está más permitido de manera física para hablar sobre cualquier cuestión que ustedes consideren necesaria. Así que con mucho gusto les vamos a atender. Espero que vayan muy bien y espero que a partir de ahora puedan realizar sus negocios de una manera, de una mejor manera a sus intereses. Le agradezco, me despido, estamos en contacto y gracias de nuevo a la cooperativa judicial por brindarme este espacio. Espero que no sea el último, espero que me ofrezcan nuevas oportunidades porque yo personalmente pienso que sirven bastante para todos. Ha sido un placer, gracias por la atención, espero que se haya visto bien, espero que se haya escuchado bien y que hayan podido ver todas las diapositivas sin ningún problema. Le agradezco, hasta luego, me desconecto, chao, chao.